Invitado, Felipe Valdivia, constructor civil por la USACH, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, conocido como ANACON. Felipe, ¿cómo estás? Perdón que yo estoy medio atragantada, algo me pica aquí el aire acondicionado. ¿Cómo estás? Muy bien, pues, buenos días. ¿Cómo estás tú, Muy buenos Daniela? días. Bien, poco atorada, pero bien, la verdad. Sí, Nada terrible. bueno, La emergencia está en el plan habitacional, eso claramente, ¿no? Del gobierno que busca producir, como lo decía en la introducción, Felipe, 260.000 viviendas. Mientras hay, además, alrededor, y corrígeme la cifra, 650.000 en déficit. O sea, faltan esas viviendas. ¿Se ajusta una meta realista dadas las condiciones también, Felipe, en las que estamos como país y con los recursos disponibles? Mira, nosotros como agrupación felicitamos la gestión de esta administración. Es muy ambiciosa la gestión, o el plan de emergencia, más que la gestión, el plan de emergencia. El déficit habitacional es algo que pega fuertísimo y que lleva muchos años, digamos, estando en déficit, propiamente tal. Entonces, lo que está planteando esta administración es muy positivo desde la perspectiva de solucionar los problemas más graves de la gente más desfavorecida. Es inhumano tener que vivir en un campamento o sufrir lo que sufren en términos de hacinamiento la familia. Así como es ambiciosa, también podemos decir que es difícil. 260.000 viviendas y especialmente... ¿Encuentras que es mucho? Porque es un poquito menos de la mitad del indicador que se... Sí, en realidad es menos de la mitad, es como un 30%, no sé cuánto de lo que finalmente se habla, ¿no? Del déficit. ¿Eso te parece ambicioso porque es para el primer año, no? Claro, las 260.000 viviendas en 4 años es muy ambicioso. Ya. No estoy diciendo que sea malo, muy por el contrario, lo consideramos nosotros como agrupación un desafío súper positivo. Están haciendo cosas, digamos, hay muchos equipos trabajando en el ministerio para lograr esto. Ojalá lo logren, esa es la verdad, porque aun cuando el desafío es difícil, el resultado es tremendamente bueno y positivo. Felipe, también señalábamos que se van a entregar las viviendas de Las Condes, algo que también hemos comentado acá en la radio, y este es un plan que fue impulsado, recordamos, 2018, por el entonces alcalde Joaquín Lavín. A tu juicio, también, ¿no? En donde estás comprometido justamente con este tema de las viviendas sociales, ¿este es un modelo factible para aplicar en otras comunas o regiones, el caso de Las Condes, y avanzar a más en superar el mismo déficit habitacional? Porque, bueno, eso sí, en este caso es para personas, ¿no? Una iniciativa que es para la gente de esa misma comuna, o sea, está como cerrado o circunscrito a eso, tengo entendido. Pero el modelo en sí, ¿qué te parece? Mira, sin ser especial conocedor en el proyecto de Las Condes, creo que a todas luces es positivo. O sea, lo que están haciendo ahí es hacer una integración social, están entregando un producto de un estándar bueno, superior al que establece el ministerio. Hay colaboración de distintas instituciones del Estado y privadas también. Entonces, el concepto nosotros lo consideramos muy positivo, muy positivo. No creo, esto a modo personal, que sea factible aplicar en otras comunas que tengan menos recursos, ¿sí? Es más difícil, no imposible, pero es más difícil. Por tanto, a todas luces es algo positivo. Estamos hablando del proyecto de Las Condes. De Las Condes, sí. Estamos conversando con Felipe Valdivia, él es constructor civil por la Universidad de Santiago de Chile, la USACH, por supuesto, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Estamos hablando del déficit habitacional en general en nuestro país, el mejoramiento de viviendas sociales respecto a ciertas también iniciativas de algunas comunas y, por supuesto, del mismo plan habitacional que es parte de este gobierno y que decía Felipe que es ambicioso pero muy positivo con estas 260.000 viviendas. De las postulaciones, tanto en La Granja como en Las Condes, la mayoría fueron mujeres jefas de hogar. Esa es una realidad, digamos, de un grupo, digamos, en género demográfico, que es transversal, que se repite, es un factor común
en justamente el déficit habitacional. Hablemos cómo las mujeres también son las que se hacen cargo de la familia y están también con esta situación de falta, de carencia, que es el piso y el techo, literalmente. Nosotros lo vemos día a día. Nuestro trabajo como agrupación se enfoca básicamente en mejorar las viviendas que tienen un estándar bajo. Los proyectos, digamos, que nosotros implementamos como agrupación, en su mayoría apuntan a eso. Después podemos explicar de qué se trata. Pero todos los días nosotros lo vemos que son las mujeres las que, en su mayoría, son jefas de hogar, son las que sacan a sus familias adelante. ¿Y por qué no nos debería extrañar desde esta experiencia que ellas sean las propietarias de estas viviendas? Son las que juntan el ahorro, son las que trabajan por esto, tienen más facilidad para participar en un comité, para, como ellas dicen, luchar por esto. Entonces, es un tema que, bueno, desde una perspectiva sociológica, súper importante analizarlo. Desde la perspectiva demográfica, como dices tú, bueno, hay hartas aristas, pero la conclusión es que en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de vivienda social están metidas las mujeres, las dirigentes, y se ven pocos caballeros, como que estamos al debe nosotros ahí. A lo mejor es que ¿sí? Ese es el punto, a lo mejor no son nada caballeros. Por eso no se ven, Felipe. ¿Ah? Felipe, cuando hablamos de los estándares que han subido de las viviendas, cuéntanos un poquito de qué estamos hablando, porque, bueno, hay casas que recordamos lamentablemente que se llovían, evidentemente no tenían ninguna aislación contra el frío, contra el calor, y otras situaciones también de metros cuadrados, que eran cajitas de fósforo, qué sé yo, bastante indigna. Pero hablemos a partir de esa experiencia vergonzosa, cómo se ha ido mejorando, qué es lo que está al debe también, porque digamos que no son comodidades, son cosas básicas, pero que claro, pero que en algún punto, porque esto tiene que ver mucho con el criterio, dicen no, pero si con esto es suficiente, así como antes las casas, el piso era de tierra. Ahora no, por varias circunstancias, incluso una casa en el campo donde no tenga muchos recursos, se pone algún suelo, algún piso, y así, antes no había ventanas de vidrio, era solo el hueco, qué sé yo. Eso va cambiando también según no solamente la época en cuanto a la tecnología y a los recursos de construcción, sino también a justamente los derechos ganados por las personas, y no hablar de personas de primera o segunda categoría. Así que hablemos un poquito de cómo ahí se ha ampliado el criterio desde la visión de las viviendas sociales, que es lo que está al debe también, en términos de calidad. Claro, mira, la verdad es que el estándar de construcción de vivienda social en Chile ha mejorado muchísimo. Es casi incomparable lo que se construía a principios de los años 90, con lo que se entrega y se construye hoy. Desde la parte dura, que es la estructura, hasta las terminaciones y el equipamiento de los condominios de vivienda social o de la vivienda social. El Estado, a través del tiempo, se ha dado cuenta que hacer, viviendas ultra económicas tiene dos temas negativos. Eso es lo segundo, pero lo primero, efectivamente, que las familias viven en una condición que, claro, es más digno y es mejor que vivir en un campamento, pero llegan a lugares, como lo hemos visto en películas, en reportajes, en entrevistas con familias que tienen que vivir, por ejemplo, en el volcán, en donde se les cae a pedazos el departamento, y lo que pasa en un lado se escucha todo en el otro. Bueno, todas esas cosas hablan de dignidad. Entonces, el Ministerio se ha dado cuenta de eso y de alguna manera ha mejorado el estándar en todo aspecto. Por otro lado, lo segundo es lo que dices tú, o sea, hay un tema también de recursos y en términos del uso del recurso. ¿Cuánto cuesta mejorar o incluso hasta demoler y construir un edificio que está no solo deteriorado por el tiempo, sino que además fue construido mal? Claro. Entonces eso es mucho más caro. Sale más caro que construir una vivienda buena. Entonces, bueno,
de alguna manera también hay que entender en qué país estamos parados. Muchas veces somos muy críticos respecto a nuestra condición de país, de la igualdad, bueno, y temas que ya escapan a mi ámbito. Pero sí, hay recursos hoy día por el Estado para poder hacer las cosas bien, y es lo que en los últimos años ha ido pasando. Esto que hacemos nosotros, que son los mejoramientos de vivienda, es un tema casi desconocido y extraño en Latinoamérica. No es algo que pase. Nosotros tenemos un programa de mejoramiento ya robusto que implementó la presidenta Bachelet el año 2016 y se fue potenciando a través de los distintos gobiernos, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, etcétera, etcétera, en cuanto a ir mejorando las viviendas sociales. Eso es desconocido en nuestros países en Latinoamérica. Es más bien del primer mundo. Entonces, quiere decir que como país no estamos tan mal, y sí hay una preocupación por mejorar la calidad de vida de las personas de vivienda. Ahora, Felipe, respecto al tema ya del déficit propiamente tal, el ministro Montes apuntó que el problema está en el suelo, su precio y su especulación. Chile terminó siendo el paraíso de los negocios del suelo, señaló el ministro, porque no hay ninguna capacidad para controlarlo. Esto lo señaló en Radio ADN. Hablemos un poco también, y esto se vincula, ¿no?, con las ventas ilegales de terreno, las mismas tomas, incluso para segunda vivienda. Hablemos qué pasa también con el suelo y la especulación, y sobre todo en los años más duros de la pandemia, porque es caro asentar una casa, y para qué decir también luego arrendar, comprar en Chile, porque el suelo es muy caro. ¿Coincides también con eso del tema de la especulación en los precios? Coincido, sí, digamos, casi en su totalidad con lo que plantea el ministro. Hay especuladores, hay personas, empresas, instituciones que compran el terreno porque saben que lo van a poder vender mucho más caro. ¿Sí? Entonces ahí hay un, digamos, un tema más bien semántico. ¿Será especulación o no? Pero el hecho es ese. Y en ese sentido el ministro tiene toda la razón. Es muy difícil. Pero también es cierto que el ministerio está haciendo un esfuerzo y está viendo cómo sacar o cómo generar terrenos que pudieran ser del mismo Estado, a través de instituciones como Carabineros, como las Fuerzas Armadas, y que no se le está dando un especial buen uso muchas veces. ¿Recuerdan de la Reina o era Peñalolén? De una de las Fuerzas Armadas. Claro, había un caso así. Del ejército. Entonces, eso es muy positivo a todas luces, porque se puede vender un terreno entre el Estado, traspasar quizás, y ahí poder ejecutar, digamos, proyectos sociales. Hay extensiones de terreno importantes que están en esta condición. Y lo que está haciendo esta administración, de alguna manera, es ocupar las mejores herramientas que tiene para poder, digamos, poder cumplir la meta, estas 260.000 viviendas. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, Felipe Valdivia. Solo quiero preguntarte brevemente, ¿qué sello o qué atributo particular te permitió también la USACH para convertirte en constructor civil? ¿Cuál fue ahí tu gran aporte? La USACH tiene una mirada muy social de la profesión. Comparto con muchos arquitectos, grandes profesionales que son de la USACH, colegas constructores que son de la USACH, y claro, ese es el principal sello que tienen varias de las escuelas que estamos relacionadas con la construcción y el diseño. Entonces, este es nuestro mundo. Exacto. Y bueno, por lo mismo también agradecemos haber conversado con nosotros. Gracias, Felipe, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON. Muchas gracias y ojalá podamos conversar nuevamente, ya que es jueves. Me atrevo a decirte que tengas un lindo fin de semana y un buen año. Igualmente, gracias a ustedes y estamos a su disposición. Muchas gracias. Chao, Felipe. Faltan 14